para la práctica del contrainterrogatorio. Proceda, señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Doctor Carlos Alberto, buenos días. Ha referido usted en su declaración que realizó una valoración de carácter médico dentro de su especialidad a la señora María Yolanda Durango. ¿Es yo correcto? Esa valoración, doctor, que usted le realizó a la señora María Yolanda Durango fue en tiempo real. ¿A qué se refiere usted con tiempo real? Cuando hablo de tiempo real, hablo concomitante o muy posterior, digamos muy inmediatamente después de los hechos acaecidos. Sí. ¿Qué tiempo había transcurrido cuando usted realizó esa valoración? Más o menos 2 días después del ingreso, entendiendo que en unas horas posterior, en el servicio de urgencias, la persona que estaba atendiendo urgencias, pues la había atendido en ese momento. Pero entonces sí, su valoración, entonces, de acuerdo a eso, no fue en el tiempo real, cuando estamos hablando de momentos inmediatamente posteriores, sino que usted dice que fueron 2 días después. Cuando llega a la sala de salud mental. Exacto. En ese momento, ¿ella se encontraba medicada? En ese momento, sí, ya se le había empezado el tratamiento. Ya se le había empezado el tratamiento. Desde luego que serían distintos, pienso yo, los resultados que arrojaría una valoración si se hace en tiempo real cuando la persona está momentos posteriores al hecho sin medicación a la valoración que se hace cuando ya la persona se encuentra medicada. Realmente no es diferente porque para el comportamiento de este tipo de enfermedades como los trastornos del estado de ánimo se habla de un episodio como tal, y el episodio se configura con la atención que se da durante toda la hospitalización, y se tienen en cuenta los elementos previos y los elementos que suceden en los días que está durante la hospitalización. Oscila entre 14 y 20 días. Eso quiere decir que el cuadro clínico no varía mucho en los días iniciales posteriores a su inicio del tratamiento farmacológico, sino que dentro de las terapias y la técnica como se hacen las intervenciones farmacológicas, es esperable que en ese tiempo inicial se presenten algunos efectos adversos, y es un tiempo en el que uno, a partir del trabajo con el paciente y la conexión con el paciente, favorezca la adherencia hasta que inicien los efectos positivos. Entonces es más o menos ese el tiempo que estamos hablando. Pero yo le entendería que su explicación en ese campo está hablando de... Debido a que el diagnóstico psiquiátrico se hace con los elementos obtenidos transversalmente en el episodio y con los elementos longitudinales de la historia del paciente, se busca que esos dos componentes sean coherentes, y en este caso lo son, básicamente porque todos los elementos hablaban de una sintomatología depresiva, el evento de intento suicida y el enfoque clínico y la mirada de diferentes evaluadores. Sí. Y cuando tenían ideas de carácter suicida, dice que lo usual, lo corriente, lo que normalmente pasa es que el suicidio sea eso, un suicidio de la propia persona. Sí. Y hablaba de que es raro que estas personas en ese tipo de situaciones involucren a terceros. Sí. Cuando hablamos de raro, doctor, y de pronto refiriéndonos a términos estadísticos, ¿qué tan raro es decir, cuál es el nivel de rareza en ese sentido? Menos del 2% de los eventos de intento de suicidio son casos de filicidio, pues, o de algún tipo de, digamos, la patología o el problema que la persona presenta en ese momento cuando involucra a otros es más profundo. No necesariamente es criterio de gravedad, es criterio de singularidad clínica. Básicamente
Si usted coge el listado de los síntomas clínicos para diagnosticar un trastorno depresivo, usted tiene 2 criterios mayores y hay 9 descriptores menores. Si usted estadísticamente combina eso, tiene más o menos unos 200 cuadros posibles para tener una depresión. Entonces, vuelvo a ir por donde comencé. No es un criterio de gravedad, es un criterio de singularidad clínica que viene dado por las circunstancias de la paciente, la historia, la relación afectiva con la persona implicada, para los casos de filicidio, por ejemplo, la relación de cercanía, la relación de dependencia, los factores de riesgo, los factores determinantes del entorno social. Entonces es más por ese lado, no un criterio en sí mismo de gravedad. Pero cuando usted involucra el término singularidad, ya eso le está connotando una especialidad, una especificidad, una cierta particularidad al caso. Como a todos los casos en psiquiatría, básicamente lo que hace el experto es tratar de identificar esa singularidad para adaptar la terapia y las intervenciones a cada paciente. Es decir, no tenemos un derrotero sin posibilidad de variantes en el tratamiento, sino que se adapta a la historia de cada persona. Pero aquí estamos hablando de una singularidad de un 2%, ¿correcto? Sí, claro. Usted habla de filicidio. Yo quisiera que nos explicara un poco cuál es el concepto de filicidio desde su especialización. Es la muerte de un menor por manos del pariente cercano. ¿Y cómo se clasifica o qué clasificación conoce usted que haya sobre el filicidio? ¿Cuáles son las causas de...? Actúa, el suicidio se da en el contexto de la influencia de las alteraciones de las funciones sensoperceptivas. Hay otros elementos, un filicidio por error, por ejemplo, cuando digamos inadvertidamente se suministra un medicamento por una dosis superior o algo así. Básicamente ese es como el grosso modo de la clasificación del filicidio. Y los factores de riesgo, básicamente tener un trastorno mental, ¿cierto? Una enfermedad mental, circunstancias, por ejemplo, de trastorno mental en el que no hay, digamos, una pérdida del contacto de la realidad y la persona realiza el acto con unas motivaciones que comprende personales, como evitar el dolor, el sufrimiento, el destino que no puede controlar, el dejar a la deriva a una persona. Más o menos eso es como lo que se entiende con filicidio altruista. Usted en su relación menciona la historia clínica. y usted recuerda, moría el señor perito, le ruego me autorice a acercarme a él previa exhibición de este documento a las demás partes. Autorizado, señor defensor. Sírvase decirme, doctor Carreño, ¿qué tiene usted en sus manos? Este es el registro de la declaración que tuve en la fiscalía. Bien, ¿puede usted, para efectos de refrescar su memoria, consultar en el contenido de esa acta cuál fue el punto específico donde usted se refirió a las manifestaciones que María Yolanda hizo de su historia clínica? Pues hay varias referencias a los síntomas. Pero, doctor, yo quiero centrar su atención Adelante. en un punto específico, una pregunta que se le formuló a usted
en el sentido de que si refirió María Yolanda cuando... Bien, ya que usted dice, doctor, que pudo refrescar su respuesta en ese caso, sería tan amable de... doctor, ¿cuál es la o qué significado le encuentra usted a esa expresión cuando estamos hablando concretamente del filicidio altruista? Básicamente lo que sucede es que el individuo extiende el fin de su vida a la persona implicada. Entonces, básicamente lo que se entiende ahí es que para la concepción de la persona es una extensión de su intento de suicidio. Bueno, y también es importante decir que eso está en la historia clínica y en la evolución de la enfermedad. Nuevamente ya la paciente cambió su forma de determinar la situación y luego presentó pues como digamos la expresión de que había hecho algo grave. Doctor, quisiera nuevamente que usted me explicara, no sé si le entendí bien, que usted tiene alguna referencia doctrinaria o científica sobre el ¿Cómo, perdón? suicidio. Se conoce en la manualística científica como síndrome de suicidio. Se ha perfeccionado pues la característica de la clasificación, presentarse una disminución gradual de los síntomas denominados vegetativos, básicamente corporales, mejoría ya en el núcleo que hizo de María Yolanda Durango. ¿Pudo usted saber por qué razón no se, en el tratamiento previo, en la atención previa que se le hizo a ella, no se recomendó la... El conocimiento es básicamente porque ya ocurrió el intento de suicidio. Para la Fiscalía en el redirecto. Gracias, señoría. Es orientada a un trastorno depresivo mayor sin síntomas psicóticos y en ese sentido es que afirmo que cuando uno va a hacer un trabajo de diagnóstico retrospectivo, las fuentes de información son el relato del paciente de estabilidad. Entonces, a largo plazo habla de si es un episodio único o es un episodio crónico recidivante. Entonces, cuando es este segundo tipo... Si explicarle usted a su señoría el juez, porque yo pues desconozco la información de qué se trata esta especificación molecular concretamente y por qué en este caso no se... No, básicamente a lo que creo que hicieron referencia es en la explicación que se da a las enfermedades. Lo que respondí básicamente hace relación a que existe la teoría sustentada para los trastornos, o sea, lo que se conoce para los trastornos de estado de ánimo como depresión o trastorno bipolar, o lo que se conoce para los trastornos como esquizofrenia, en los casos específicos de tratamiento. Pero para el caso de filicidio no creo que se pueda llegar al detalle, básicamente porque es de muy baja. Las características ya habían evolucionado, habían mejorado algunas manifestaciones clínicas, entonces era posible darle alta. Como Dentro del diagnóstico se habló de trastorno. Depresivo mayor, y que la señora, en este caso María Yolanda, no presentaba ninguno de los síntomas o de las circunstancias que caracterizan a un psicótico, ¿cierto? No. El psicótico requiere necesariamente una ruptura del contacto con la realidad, presenta una alteración en
doctor, ¿es la misma la clínica en estado de crisis de la enfermedad psiquiátrica de una persona y en un estado estable, y las medidas terapéuticas son las mismas para los dos casos? Si hablamos de un paciente específico, hay una medicación o hay unas intervenciones específicas en los momentos de crisis. Hay una medicación implicada en el tratamiento sintomático y lo que se busca es sacar al paciente de la crisis. Cuando entra en una fase de estabilización, se sostiene el tratamiento central, que para el caso, por ejemplo, de los trastornos depresivos son los antidepresivos. De la mayoría de psicofármacos específicos para el tratamiento de las patologías graves, ninguno actúa inmediatamente. Los únicos medicamentos que actúan inmediatamente son las benzodiazepinas del tiempo. Pueden existir otros episodios sobre los que yo no tenga ese control si yo no estoy presente, pero lo que busca la hospitalización es hacer un pare, controlar los síntomas, establecer el tratamiento y favorecer que la persona vaya nuevamente desestructurando o digamos disminuyendo gradualmente la ideación suicida para ese evento, ¿cierto? O sea que en su concepto sí es en esos eventos recomendable la hospitalización. Cuando se detecta ideación suicida de alto riesgo, sí. Gracias, doctor. He terminado, señor juez, muchas gracias. Bien, el juzgado va a hacer unas 2 o 3 preguntitas. Básicamente de aclaración, le va a pedir una agresión, son de 3 tipos, o son agresivas, de huida o de parálisis. ¿Es eso cierto? Más o menos. Bueno, conteste, por favor. Para el caso de el trastorno de depresión mayor, al que usted ha hecho alusión, cuando no va acompañado de psicosis, puede afirmarse que una ideación suicida se ubique en alguno de esos 3 campos, de agresión, parálisis o de huida. Conteste, por favor. ¿Alguna objeción? Señoría, ¿puede repetir la pregunta para el contexto del caso? Correcto. Que para casos como los ha descrito el doctor Carlos Alberto, de que se presenten trastorno de trastorno de depresión mayor sin acompañamiento de psicosis, así como el que ha señalado respecto al que ha diagnosticado. La pregunta es si de esas 3 respuestas que ha enunciado y que le ha preguntado al juzgado puede ubicarse dentro de uno de esas posturas. Doctor, la defensa considera que afecta a la teoría del caso de la defensa. Bien, no se presenta la pregunta. Usted ha manifestado que en el promedio, aunque se podría sacar, pero resulta un poquito dificultoso y más el tema. José Manuel Moreno Tapiero, de posibilidad de la estipulación frente a ya las causas concretas de las muertes que fueron determinadas por el perito toxicólogo de medicina legal de la ciudad de Bogotá, que también por razones de igualmente cuáles fueron las causas de la muerte de la menor. En esas circunstancias no sé la defensa que considera frente a la posibilidad de estipular estos 2 hechos ya como probados frente a la causa real de la menor. Entonces, en ese sentido va a llamar a las partes. Bien, de acuerdo con las partes, se decreta un receso y se cita como convocatoria a las 2:30 de hoy, 20 de octubre.
Son las 11:50 de hoy, 20 de octubre de 2014. Que tengan buena tarde.